Mi nombre es Jorge Gambale, soy director del área de suelos, riegos, BPA y tecnología agropecuaria de la Dirección Nacional de Producción Vegetal de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. La agricultura desempeña un papel fundamental en la economía de nuestro país, siendo uno de los principales motores del desarrollo bioeconómico argentino. Digamos, para garantizar una agricultura óptima es importante conocer y ser eficiente en el manejo de nuestros recursos. Los dos recursos más importantes para la agricultura son, en primer lugar, el suelo y, en segundo término, el agua. Digamos, para entender un poco el suelo y saber el estado de nuestros suelos, es importante tener un buen diagnóstico del suelo, y para ello es imprescindible hacer un análisis de ese suelo. ¿Y qué vamos a determinar con ese análisis? Bueno, el suelo está determinado por tres factores, ¿no? Uno es el factor químico, otro es el factor físico y otro es el factor biológico. Con ese análisis de suelo, lo que uno va a hacer es determinar la fertilidad de esos suelos, y la fertilidad es la capacidad que tiene un suelo para el crecimiento de las plantas y proporcionar nutrientes esenciales y características químicas, físicas y biológicas favorables como el hábitat para su crecimiento. La fertilidad del suelo es integral e involucra las dimensiones, como ya dijimos, químicas, físicas y biológicas. Si vamos a los aspectos de esa conformación del suelo, la parte física o el balance físico está asignado por el 50% de sólidos y el otro 50% del suelo son espacios porosos. En la parte de los sólidos se encuentran los minerales, y en los espacios porosos, que están divididos en micro y en macroporos, encontramos en los macroporos el aire, y en los microporos es donde se encuentra el agua, la humedad de ese suelo. Si pensamos en la parte química de los suelos, es donde se encuentran los macros y los micronutrientes. Dentro de los nutrientes encontramos dos grandes grupos, que son los nutrientes no minerales, provenientes del agua y del oxígeno, y los nutrientes minerales, que los más importantes en los suelos son el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio. Sabemos que, teniendo en cuenta todos esos factores que constituyen ese suelo, y con un buen diagnóstico, es esencial para que la producción sea lo más eficiente posible. Cuando hablamos de un balance y de un balance nutricional, tenemos que tener en cuenta que ese cultivo, esa planta que nosotros ponemos en producción, a la hora de expresar su potencial y de formar ese grano, está absorbiendo todos esos nutrientes del suelo y la combinación de esos nutrientes. Y es importante porque ese nutriente va a estar disponible si el agua que hay es la suficiente. Por eso siempre hablamos de la importancia del suelo y del agua como dos recursos fundamentales para la producción. ¿Por qué hablamos de balance nutricional? Porque ese cultivo, para generar esos granos, a la hora de tomar los nutrientes del suelo, extrae esos nutrientes del suelo, y nosotros, a través de este diagnóstico y sabiendo esos niveles de fertilidad, podemos ajustar apropiadamente, a través de una fertilización, los nutrientes adecuados para la producción de ese cultivo. Es importante, es muy importante, diría, tener en cuenta esos factores, dado que el recurso
si no se mantiene en un balance adecuado, se puede degradar. En este cuadro, a modo de ejemplo, les muestro el requerimiento nutricional de los cultivos, ¿no? Ahí está remarcado el maíz, que habla de lo que necesita para hacer 1 tonelada de grano de maíz en cuanto a nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, ¿cómo llegamos a esos valores? Digamos? Uno, al tener ese análisis de suelo, tiene una cantidad de nutrientes determinados y para llegar a esos valores o a esas unidades de los nutrientes, se complementa con una fertilización y así uno puede lograr el rendimiento objetivo esperado. Si no hiciéramos eso, el cultivo posiblemente haga extracción de esos nutrientes y lo que estaríamos haciendo es un efecto de minería en los nutrientes del suelo y sin esa reposición claramente estaríamos degradándolo. Es importante para que un cultivo se desarrolle como corresponde y lograr ese rendimiento objetivo, tener bien claro a la hora de fertilizar ese diagnóstico, ese análisis de suelo, que es la herramienta fundamental para poder fertilizar complementaria y adecuadamente. En otro sentido, otro de los factores importantes de nuestro suelo es conservar, mantener y, si es posible, mejorar nuestra materia orgánica. La agricultura es una práctica que se hace más de 10.000 años y la forma tradicional de hacerla era a través de la labranza. Hace unos 25 años aproximadamente en nuestro país se empezó a adoptar el sistema de siembra directa, que es una práctica que se empezó a hacer para evitar las erosiones de suelo y para empezar a hacer conservación de ese suelo. Con el correr de los tiempos a ese sistema de siembra directa se le fueron incorporando algo que nosotros en el campo llamamos cultivos de servicio o cultivo de cobertura. ¿Qué es ese cultivo de servicio? Es un cultivo que se hace entre 2 cultivos de cosecha para que nos brinde servicios ecosistémicos, que pueden ser control biológico de malezas, incorporación de nitrógeno capturado de la atmósfera, captura de carbono y además un mejoramiento en la biología de ese suelo, porque también se ha determinado que a través de esa práctica un suelo sano y un suelo vivo es aquel que tiene actividad biológica en la mayor parte del año posible y eso se logra manteniendo el campo verde. Por eso es importante que el campo tenga esa actividad biológica durante la mayor cantidad del año posible y entre cultivos de cosecha una muy buena herramienta es este cultivo de servicio. Esto, con el correr de los años, se nota en el suelo un mejoramiento de la estructura del suelo, dado que tiene actividad biológica, y eso impacta positivamente en la parte física de ese suelo porque genera esos poros que necesitamos para que se incorpore el agua, además de todos esos microorganismos que están trabajando durante el año y de alguna manera, a través de la mineralización, lo transforma en nutrientes. Para concluir esta breve presentación, lo que podemos decir es que un suelo escaso de nutrientes no es bueno para el ecosistema, dado que eso produce una degradación y una alteración en la biodiversidad que es totalmente negativa. Pero tampoco es bueno un suelo sobrefertilizado, porque ese exceso de nutrientes pueden provocar emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de las napas de agua, contaminación del propio suelo, también afección a la biodiversidad y acidificación de los suelos. Todo esto son factores muy negativos tanto para el medio ambiente, para el suelo, como para la agricultura misma. Espero que sea de utilidad y
Muchas gracias.